Bienvenidos a este video en el cual vamos a hablar sobre filtración y redes de flujo, ¿sí? Habíamos visto que la ley de Darcy nos establecía que la velocidad era el producto de la permeabilidad por el gradiente hidráulico. Y con eso podíamos calcular el flujo del agua a través del suelo. Muchas veces el flujo, como lo que estuvimos viendo, no es en una dirección particular, ¿sí? Por ejemplo así, en la cual tenemos nuestra área acá, así perpendicular, y tenemos esta velocidad y este K, ¿sí? Generalmente el flujo del agua no es uniforme, el agua busca las formas más fáciles por las cuales viajar a través del suelo. Por lo tanto, el flujo no va a ser uniforme y no va a ser perpendicular a la sección. Por lo tanto, generalmente se usan unos gráficos que se llaman redes de flujo, ¿sí? Y estos se basan en la ecuación de Laplace, la ecuación de continuidad de Laplace. Ahora vamos a ver cómo es esta ecuación y cuáles son sus soluciones. Bien, esta ecuación lo que establece es que el flujo, ¿sí? El caudal que vamos a tener, que se acuerdan que el caudal es velocidad por área, ¿sí? Por ejemplo, en esta dirección, si tenemos una velocidad en X, vamos a tener un área que va a estar en el otro plano, en ZY, ¿sí? Lo mismo que si tenemos una velocidad en Z, vamos a tener que atraviesa un área que es de X por Y, ¿sí? Entonces, lo que establece esta ecuación de Laplace es que el caudal de entrada, o sea, por ejemplo tiene que ser igual a este caudal de salida. Al igual que este, tiene que ser igual a este caudal de entrada. Por lo tanto, si hacemos esta interpretación, tenemos que la velocidad en X más delta de velocidad en X sobre delta X por dx por dz por y, de y, ¿sí? La velocidad por el área, más velocidad en z, más delta dz sobre delta z dz por dx dy, menos todo esto, menos la velocidad de entrada en x por dz por dy, siempre tomando un infinitesimal, por eso los diferenciales, más dz por dx por dy, tiene que ser igual a 0, ¿sí? Despejando acá, haciendo un factor común, todo esto se va a ir con ¿sí? Esto se va con esto se va con esto, y luego sacamos factor común todos estos, ¿sí? Y nos queda que delta dx sobre delta x más delta dz sobre delta z va a ser igual a 0. Luego, incorporando la ley de Darcy, ¿sí? Sabiendo que bx es kx por ix, ¿sí? Y kx va a ser igual entonces a el gradiente, que lo podemos escribir como del diferencial de h sobre diferencial de x, ¿sí? Ya que la velocidad en x, ¿sí? Se desplaza en esta distancia en x con respecto a el desnivel que haya, ¿sí? Entre el piezómetro acá y acá, ¿no? Que a ese desnivel le vamos a llamar
diferencial de h, ¿ok? Lo mismo vamos a hacer para el otro lado. No, en i no, z. Va a ser kz por iz y va a ser kz igual a menos delta h sobre delta z, ¿sí? Teniendo todo esto, lo que podemos hacer es escribir esta ecuación en base a eso. Y nos va a quedar que kx por delta h al cuadrado sobre delta x al cuadrado más kz por delta al cuadrado de h sobre derivada segunda al cuadrado de z en función z va a ser igual a 0, ¿sí? Y si el suelo es isotrópico, ¿sí? Tiene iguales propiedades en ambas direcciones y kx es igual a kz, nos queda la siguiente ecuación, que va a ser diferencial de h derivado dos veces con respecto a x más diferencial de h derivado dos veces sobre el diferencial de z. Esta es la ecuación de Laplace. ¿Ok? Según lo que aprendieron en cálculo 2, esto lo que nos va a crear son familias de curvas, ¿sí? La solución de esto son familias de curvas. Y las curvas van a ser ortogonales. ¿Qué nos dice esto? Que una de esas curvas van a ser las líneas de flujo y otras van a ser las líneas equipotenciales. Las líneas de flujo van a ser por las cuales la partícula se va a desplazar, ¿sí? Y las equipotenciales van a ser perpendiculares a estas y van a ser líneas donde todos los puntos que se encuentren sobre ellas tienen igual presión. ¿Sí? Y entre la separación, o sea que entre acá y acá, tenemos la misma caída de presión que entre acá y acá. Y las líneas de flujo, entre esta y esta vamos a tener el mismo delta Q. Entonces entre esta tenemos el mismo delta H, ¿sí? La misma caída de presión. Y entre las líneas de flujo tenemos el mismo delta de caudal. ¿Ok? Combinamos las líneas de flujo y las líneas equipotenciales, tenemos redes de flujo. Y con ellas podemos calcular el flujo a través de las redes de agua subterránea, ¿sí? Bien, esto sería una red de flujo. Ahora vamos a ver cómo armarla y qué representa cada cosa, ¿sí? Tenemos una altura 1, acá tenemos un pilote, ¿sí? Y tenemos de este lado una altura mayor que otra, o sea que el agua va a fluir en esta dirección, desde la altura mayor a la menor. Entre estas dos alturas tenemos una diferencia de nivel que le vamos a llamar delta H grande, ¿sí? Delta H grande va a ser igual a H1 menos H2. ¿Sí? Esta va a ser la pérdida de carga total. Pérdida total, ¿sí? Bien. ¿Qué vamos a hacer cuando dibujemos, sí? Y acá va a haber un caudal que se va a filtrar, porque para que de este punto a este haya agua, ¿sí? Se tiene que filtrar el agua. Por lo tanto, acá vamos a tener un caudal total que entra, que va a ser mismo que el caudal total que sale por las ecuaciones de continuidad, ¿sí? Acuérdense que el caudal que entra tiene que ser el mismo que el que sale, ¿sí? Bueno, este caudal total se va a dividir en las distintas, ¿sí? Entre las líneas de flujo. Las líneas de flujo van a ser estas que las voy a poner en naranja, ¿sí? Esta
le voy a marcar solo acá, y esta, ¿sí? Esas van a ser nuestras líneas de flujo. Y nuestro caudal total se va a dividir en un número n de flujo en caudales parciales más pequeñitos, ¿sí? O deltas de caudal. ¿Ok? En este caso, para esta red de flujo tenemos 4 líneas equipotenciales. 1, 2, 3, 4, ¿sí? ¿Qué pasa acá? ¿Por qué tenemos 4? Acá tenemos la capa impermeable, ¿sí? Entre la capa impermeable, en la capa impermeable no se puede filtrar el agua, ¿ok? Entonces, el agua tiene que viajar en los distintos tubos, pero no puede penetrar acá. Entonces, nuestra red de flujo arrancaría teniendo esta línea de flujo acá, que va a ser el límite donde no fluye y no fluye, entre la que fluye y no fluye el agua. Si acá no fluye, acá no fluye, y acá sí fluye, ¿sí? ¿Ok? Bien, entonces, le suele llamar acá a esto número de tubos, ¿sí? Número tubos, para no confundirse. Son los números de tubitos, ¿sí? Formados entre dos líneas por las cuales fluye el agua. En este caso son 4. Por lo tanto, el caudal total lo vamos a dividir en 4 caudalcitos iguales, ¿sí? Acá vamos a dividir esta altura en 4 partes iguales aproximadamente, ¿ok? Y por eso quedó de esta forma esta red. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trazar perpendiculares a las líneas de flujo, ¿sí? Estas van a ser líneas de flujo. Vamos a trazar otras que son las equipotenciales, ¿sí? Estas van a ser la solución a nuestra ecuación. Acá fíjense que son perpendiculares a las otras líneas. Y en esas líneas, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Vamos a trazarlas siempre perpendiculares a las de flujo, ¿ok? Tratando de mantener la perpendicularidad. Y en cada una de estas líneas hay que tratar de mantener la proporción siempre de cuadrados, ¿ok? Eso es muy importante. Acá fíjense que cada una de estas líneas más o menos forma un cuadrado, ¿sí? Hay toda una deducción para ver que es un cuadrado. En el caso de cuando kx es igual a kz o ki, se tiene que mantener que sean cuadrados los que se forman, ¿sí? Bien, tenemos que formar cuadrados, tienen que ser perpendiculares las otras. ¿Y qué va a pasar? Al igual que en las líneas de flujo, el caudal total se dividía entre el número de tubos y en cada tubito, ¿sí? Vamos a poner acá, en cada uno de estos pasa delta Q chiquitito, ¿sí? En cada uno de estas líneas, va a haber una caída de presión proporcional a la total, ¿sí? Pero el número de equipotenciales va a ser igual al delta de caída en cada una de ellas. Entonces, arranco, en este caso tenemos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Voy a dibujar algunos piezómetros. Acá. Acá. ¿Sí? Y le vamos a hacer un zoom a esto. Tenemos, por ejemplo, esta y acá sus respectivas líneas de flujo. Esta es la primera equipotencial, ¿sí? Y esta es otra equipotencial. Si ponemos un piezómetro acá en este punto y otro acá, primero, si el agua está fluyendo en esta dirección, acá la altura del agua tiene que ser mayor que en esta. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Pinto acá el agua. ¿Sí?
Entre las equipotenciales acá la caída que va a haber va a ser ese delta H pequeño, ¿sí? Entonces entre cada equipotencial va a caer ese delta H pequeño. En este caso va a ser una caída, 2 caídas, 3 caídas, 4 caídas, 5 caídas, 6 caídas, hasta completar la caída total, ¿sí? Entonces en este caso van a ser 6. Bien, y con esto vamos a poder calcular diferentes parámetros como el caudal de filtración. Bien, vamos a ver cómo calcular el caudal que se infiltra por cada uno de los tubos, ¿sí? Fíjense, por este tubito habíamos dicho que había un delta Q, ¿sí? Por acá va a pasar un delta Q, ¿sí? Ese delta de caudal, según Darcy, era igual, si se acuerdan, a la velocidad por el área. En este caso, delta Q, la velocidad va a ser K por el gradiente por el área, ¿sí? Bien, voy a bajar un poquito más para que nos quede más espacio. Entonces, el K va a ser la permeabilidad del estrato, ¿sí? El I de cada uno de estos, ¿qué va a ser? Va a ser igual al delta H sobre cada una de las longitudes. L1, L2, L3, ¿sí? En este caso, por ejemplo, L1 sería esta distancia, o sea, la distancia más corta por la que se mueve el agua. A ver, vamos a hacer de nuevo la línea. Esta distancia, para este tubito, esta distancia, y así sucesivamente, ¿sí? Y el área va a ser un área. ¿Qué va a ser? La longitud, ¿sí? Esta perpendicular, que acuérdense que tenía que ser un cuadrado esto, ¿sí? Entonces el área va a ser L1 por 1, ¿sí? Este 1, ¿por qué? Porque acá vamos a suponer que esto va a tener un ancho unitario, ¿sí? Entonces, para cada uno de los estratos va a ser delta Q, va a ser K por el gradiente de cada estrato por el área de cada estrato, ¿sí? Si acá simplificamos esta, ¿sí? Para cada uno de los estratos, en este caso va a ser 1, pero el delta de caudal es el mismo para todos. El delta de caudal va a ser igual a K por delta H por 1, ¿sí? Podemos escribir o no escribir el 1. Y este delta H, si se acuerdan, era igual al delta H grande, ¿sí? O la pérdida de carga total. Voy a escribir acá entonces. Delta Q va a ser igual a K por la pérdida de carga total, ¿sí? H grande. Dividido el número de equipotenciales. Entonces, pérdida total y acá el número de equipotenciales. Esto va a ser cada uno de esos pequeños deltas de caudal. Entonces, el caudal total que se va a filtrar por esta red, caudal total, va a ser la sumatoria de esos deltas de caudal, ¿sí? ¿Y cómo podemos hacer esto? A esto, si lo multiplicamos por el número, ¿sí?, de tubos que vamos a tener, en este caso vamos a tener un tubito de delta de caudal acá, otro acá, otro acá, otro acá, que en este caso va a ser 4, nos queda que va a ser K por delta H sobre el número de equipotenciales por el número de tubos. Ese va a ser el caudal total que se va a escurrir por nuestra red de flujo, ¿sí? Así que, haciendo de forma gráfica nuestra red de flujo, ¿sí?, haciendo de forma gráfica esta red, nosotros podemos determinar el caudal total que se va a escurrir por nuestra red, ¿sí? Y esa es la forma gráfica de solucionar esa ecuación diferencial expresada como derivadas, ¿sí?
Por eso nos conviene, como acá L1, ¿sí? para el recorrido y acá L1 para el recorrido era igual que el ancho, nos conviene dibujar redes cuadradas, ¿sí? Para que se nos cancelen acá. Pero podríamos hacer rectangulares. No nos conviene. Luego hay algunos métodos que son para cuando los K, ¿sí? Acá nosotros habíamos simplificado el KX y el KZ porque supusimos que eran iguales, pero si no fuesen iguales hay una forma de escalar esta red, ¿sí? De forma proporcional a cada uno para poder dibujarla también como cuadrados, ¿sí? Bueno, entonces para cuando los suelos no tienen igual KX que KZ, las curvas no van a unirse a 90 grados, ¿sí? Porque no son iguales. Podemos escribir de otra forma la ecuación, como esta, y sustituyendo por K' todo lo que está abajo, se puede llegar a una fórmula de la siguiente forma, en la cual X', ¿sí? Va a ser un nuevo sistema de coordenadas. Lo que vamos a hacer es vamos a modificar la escala de nuestro dibujo para poder seguir dibujando como las líneas de flujo y las equipotenciales como cuadrados, ¿sí? Entonces, nos indica que tenemos que adoptar una escala vertical para el dibujo y luego la escala horizontal, el eje X, se va a dibujar siguiendo, transformando, ¿sí? La escala en X con esta ecuación, ¿ok? La escala horizontal va a estar en función, de la escala vertical, ¿sí? Luego con esas escalas vamos a dibujar nuestro dibujo, ¿sí? nuestra estructura, lo que sea que le vamos a hacer las líneas de flujo, y luego vamos a dibujar la red de flujo haciendo los ángulos rectos y haciendo como cuadrados, ¿ok? Y la tasa de filtración va a tener una variación con la fórmula que habíamos determinado, que era K por H por número de equipotenciales dividido número de equipotenciales por número de tubos, pero se va a transformar por raíz de K horizontal por K vertical, ¿sí? Una red de flujo que les puedo mostrar de ejemplo es la siguiente. Acá la tenemos. Esto sería la solución, si esta sería la solución si graficásemos con los tamaños verdaderos en X y en Y. ¿Sí? Esta sería nuestra presa y esta sería la altura real. Pero si ven, las líneas de flujo no se cortan a 90 porque justamente la relación entre KX y KZ es totalmente distinta, ¿sí? KX distinto de KZ. Y en este caso es ya dibujando con la sección modificada en la que se cambian las magnitudes de la presa, ¿sí? Fíjense, esto se reduce la horizontal, la vertical queda igual. La vertical es constante, y la horizontal, esta H, horizontal 1, es menor que esta H real, ¿sí? Esta es la real. O sea que ajustando nomás la escala podríamos dibujar igual que dibujamos las otras redes de flujo. Y acá estaría, por ejemplo, en el caso de un pilote, como sería con la red modificada, que está dibujado también escalando, ¿sí? La horizontal, y acá como sería la verdadera, ¿sí? Que no están a 90 grados y demás. Ese es uno de los trucos para dibujar la solución cuando KZ y KX son distintos. Y así concluimos esta primera parte de videos. Espero que les haya gustado. Los espero la próxima semana con videos de presiones hidrostáticas, hidrodinámicas